Soy José Antonio Noguera, soy el director del Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional. Dentro de Simulpast representamos un poco el grupo de sociólogos, el único grupo de sociólogos que participa en este proyecto, y nuestras funciones son básicamente tres. En primer lugar, colaboramos en uno de los casos de estudio conjuntamente con el grupo de arqueólogos de la Universidad Autónoma, dirigido por Joan Anton Barceló, concretamente en el caso de estudio sobre la emergencia de la etnicidad en la Patagonia. En segundo lugar, también colaboramos en la modelización formal de un modelo de decisión para la construcción de los modelos basados en agentes que tienen que llevarse a cabo en este proyecto. Y obviamente lo que intentamos es asesorar en todo lo que de sociológico y de aspectos sociales pueda incluir ese modelo de decisión. Y en tercer lugar y por último, participaremos también, con toda probabilidad, en un grupo transversal que tratará de metodologías de simulación social. Realmente ya teníamos cierto contacto, tanto con ingenieros de sistemas, de inteligencia artificial, con arqueólogos, a partir de diferentes congresos y reuniones científicas que habíamos ido organizando aquí en la Universidad Autónoma. Y a partir de ahí pues, nos invitaron a sumarnos a este proyecto y nos pareció un proyecto muy ilusionante. En este sentido, pues, nuestro interés radica en que nos interesa mucho trabajar interdisciplinarmente con otro tipo de disciplinas que provienen de las ciencias sociales, pero no siempre de las ciencias sociales, y en este sentido creemos que es una vía a explorar. Y también nos interesa mucho el tema del proyecto, ¿no?, que tiene que ver con la simulación social, que es un campo en el que hemos estado trabajando. Entonces, poner en común todo lo que hemos estado haciendo en este campo con lo que se han hecho en otros campos no provenientes muchas veces de las ciencias sociales, pues es muy interesante, ¿no? Yo creo que básicamente existen tres retos en este proyecto. El primero es el de encontrar un lenguaje común, porque obviamente venimos de disciplinas muy distintas, con experiencias de investigación muy diferentes, y necesitamos ponernos de acuerdo en un lenguaje conceptual, en un vocabulario. En segundo lugar, otro reto es, propiamente dicho, el de la construcción de modelos, ¿no?, que nos sirvan para investigar lo que queremos investigar, ¿no? Este probablemente es el mayor reto de todos, ¿no?, el realmente ponernos de acuerdo en construir unos modelos que tengan la suficiente simplicidad como para ser manejables, pero que al mismo tiempo expliquen una realidad muy compleja, ¿no? Y en tercer lugar y por último, yo creo que el tercer reto es validar los modelos, ¿no? Y aquí quizá ya no nos corresponde tanto a nosotros como a otros grupos, ¿no?, el llevar la voz cantante en este aspecto, pero sin duda alguna el principal problema que puede existir es el de la disponibilidad de suficientes datos, ¿no?, en el registro arqueológico para validar según qué modelos que podamos construir. Entonces yo creo que estos tres retos pues, son los que tenemos y son bastante apasionantes, ¿no? Bueno, yo creo que realmente la decisión de financiar el proyecto se tomó justo antes de que empezaran los recortes realmente importantes que estamos viviendo ahora, ¿no? Y esto de algún modo nos ha favorecido, ¿no? Pero de todos modos yo creo que el proyecto hubiera sido aprobado igualmente ahora, ¿no? Es decir, la convocatoria Consolider sigue existiendo a pesar de los recortes, y nuestro proyecto pues yo creo que tiene unos puntos importantes a favor, ¿no? En primer lugar, la originalidad, ¿no?, la ambición del proyecto. En segundo lugar, su carácter fuertemente interdisciplinar, como comentaba antes, ¿no? Y en tercer lugar, un nivel de riesgo muy importante que estamos asumiendo, ¿no?, y que realmente la convocatoria Consolider pues, está pensada precisamente para proyectos de este tipo, ¿no?, para proyectos originales, ambiciosos, de calidad, que asumen un riesgo, ¿no?, y que por lo tanto pueden dar lugar a resultados pues, inesperados o importantes, ¿no? Entonces, en este sentido yo creo que nuestro proyecto pues era un proyecto que era fácil de tomar la decisión de financiarlo porque bueno, está bien planteado y puede dar resultados, ¿no? Que piensen que quizá dentro de unas décadas vamos a ser considerados pioneros de una forma de plantear la investigación en ciencias sociales, ¿no? Ahora mismo hay muy poca gente que se esté planteando la investigación en ciencias sociales de este modo, y especialmente en España no hay prácticamente nadie, ¿no? Y por tanto yo creo que si tenemos éxito
pues estaremos abriendo un camino, ¿no? Un camino que va a ser transitado después por mucha otra gente. Como decía antes, yo creo que la llave del éxito está en primer lugar en entendernos, ¿no? en intentar encontrar un terreno común en el que nos podamos entender todos. Yo creo que en gran parte esto lo estamos consiguiendo ya en el primer año del proyecto y obviamente la clave del éxito del proyecto al final va a ser que logremos construir modelos lo suficientemente simples como para ser manejables, ¿no? Pero también que incluyan las variables y los elementos clave de forma que tengamos una potencia explicativa suficiente para explicar los fenómenos que queremos explicar, ¿no? Yo creo que aquí hay un trade-off que tendremos que resolver y probablemente el resolverlo adecuadamente es la clave de nuestro éxito, ¿no? Bueno, pues porque algunos sociólogos y científicos sociales hace un par de décadas que nos empezamos a dar cuenta de que la complejidad de los fenómenos sociales es tan elevada que solo mediante modelos informáticos pues, con una cierta potencia computacional podremos dar cuenta de ella, ¿no? Es decir, hasta ahora, básicamente en las ciencias sociales y concretamente en la sociología, se utilizaban dos tipos de metodologías de investigación, ¿no? Las metodologías cualitativas, que básicamente pues bueno, es fácil hacia el periodismo o hacia la literatura, ¿no? Cuando las utilizas, ¿no? Y las metodologías puramente estadísticas, en las que es muy difícil pasar de una mera descripción de los fenómenos, ¿no? Sin ningún tipo de potencia explicativa, ¿no? Con los modelos basados en agentes, con los modelos de simulación basados en agentes que requieren una cierta potencia computacional, ¿no? Pues podemos salvar estos dos escollos, ¿no? Podemos realmente dar un paso adelante en la explicación de los fenómenos sociales con toda su complejidad, ¿no? Entonces, aunque aún somos minoritarios dentro de las ciencias sociales, pero yo creo que no darse cuenta de esto pues, es hipotecar de algún modo nuestro futuro, ¿no? Y por eso nos hemos metido pues, en este berenjenal, por decirlo así. Para mí una de las sorpresas del proyecto ha sido darme cuenta de que la comunicación no es tan difícil como podría pensar en un primer momento, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente todos los informáticos, ingenieros de inteligencia artificial, etcétera, que están involucrados en el proyecto, ya tienen importantes conocimientos de ciencias sociales, ¿no? Por los temas que han investigado previamente, muchas referencias de lecturas, de bibliografía estudiada son comunes, ¿no? Y diría que también, al contrario, es cierto, ¿no? Es decir, que la mayoría de los científicos sociales, arqueólogos, sociólogos, antropólogos, que participamos en el proyecto, también tenemos una cierta sensibilidad técnica, informática, debido a que previamente ya nos hemos interesado por los modelos computacionales en ciencias sociales. Yo creo que sí, es decir, que realmente, como he dicho antes, todos los que estamos involucrados en este proyecto tenemos una sensibilidad hacia disciplinas externas a la nuestra, ¿no? Y eso cuenta también para los informáticos, ingenieros, etcétera, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que han tratado ya problemas sociales con estas herramientas, ¿no? Y por lo tanto, pues efectivamente entienden cuando les planteamos un problema de este tipo, ¿no? Y además tienen algo que es muy agradecido para nosotros, ¿no? Tienen una mentalidad en la que inmediatamente se ponen a pensar cómo capturar estas ideas provenientes de las ciencias sociales en un lenguaje formal, programable, ¿no? Y por tanto eso yo creo que es de mucha ayuda, ¿no? Porque esto es lo que muchas veces nos falta en las ciencias sociales, donde estamos más acostumbrados, ¿no? A arrojar ideas sobre la mesa, pero sin preocuparnos demasiado por cómo las tendremos que programar después, ¿no? Bueno, porque, como decía antes, los modelos de simulación y especialmente los modelos basados en agentes, pues son la única manera de resolver uno de los problemas clave de la sociología y de las ciencias sociales en general. Yo diría el problema clave, ¿no? Que es lo que algunos clásicos de la sociología como Coleman han llamado el problema de la transición micro-macro. Es decir, el problema de cómo miles, decenas de miles de individuos tomando decisiones intencionales de forma absolutamente descentralizada pueden generar patrones de fenómenos macrosociales
que no responden a esas intenciones, ¿no? Entonces, este es uno de los problemas clásicos de la sociología que hasta ahora no ha podido encontrar una respuesta satisfactoria, pero que con modelos basados en agentes podemos por primera vez disponer de una herramienta adecuada para observar y realmente desgranar, ¿no?, todos los mecanismos que nos llevan del nivel micro al nivel macro, ¿no? Entonces, obviamente, este es el centro de nuestro interés en este proyecto y yo creo que efectivamente estamos en la senda correcta. Yo espero que, tal y como comentaba, estemos abriendo un camino. Obviamente obtendremos unos resultados u otros, pero yo creo que una de las cosas más importantes del proyecto es abrir el camino de construir modelos de simulación en ciencias sociales y abrirlo un poco a nivel interdisciplinar y plantear avenidas por las cuales puedan transitar investigadores en el futuro, de forma que vayamos avanzando en este trabajo, yo diría que hasta cierto punto pionero, ¿no? Entonces, bueno, pues en ciertas cosas caminamos un poco sobre la cuerda floja, en otras estamos más seguros, pero de algún modo lo que vamos a intentar hacer es construir un suelo sólido a partir del cual luego seguir construyendo. Entonces, en este sentido, el proyecto yo lo veo como un punto de partida, no como un punto de llegada, y por lo tanto habrá mucho más que investigar y que proseguir cuando acabemos con él. Yo creo que hay tres retos fundamentales, tanto para este proyecto como para las ciencias sociales en general, y que a nosotros, como grupo de investigación, nos interesan y nos llevan un poco de cabeza, ¿no? El primero, ya lo he comentado varias veces, ¿no?, el tema de utilizar los modelos multiagente o basados en agentes para resolver el gran problema de la transición micro-macro, ¿no?, de los estados de micronivel individuales a los estados de macronivel de los grandes fenómenos sociales, ¿no? Este es un reto que está en vías de solución, probablemente mediante el uso de estas herramientas de simulación basadas en agentes, ¿no? Pero en segundo lugar hay un reto, yo diría, también muy importante, ¿no?, que es el reto de cómo adscribir estados mentales a estos agentes en los modelos, ¿no? Este es un reto que siempre ha estado presente en las ciencias sociales, ¿no? Es decir, dado que partimos de agentes intencionales, ¿no?, les tenemos que adscribir estados mentales como deseos, creencias, intenciones, etc., ¿no? Y tenemos que hacerlo de forma empíricamente plausible, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos, ¿no? Es decir, hasta ahora se ha estado trabajando digamos, con lo que podríamos llamar folk psychology, ¿no?, es decir, psicología folk, ¿no? Pero hay ciertas propuestas de ir un poco más allá, ¿no? Entonces, aquí hay uno de los retos, yo diría, más importantes, ¿no? Y por último, yo diría que hay otro reto quizá más técnico, más metodológico, pero también muy importante, que es el reto de cómo obtener datos empíricos suficientemente fiables para calibrar nuestros modelos de simulación basados en agentes, ¿no? Actualmente los datos sociológicos que obtenemos se suelen obtener a través de encuestas de opinión, a través de encuestas actitudinales, a través de grandes bases de datos sociodemográficos o bien a través de observaciones más cualitativas, ¿no? Entonces, claro, todo este tipo de datos tienen siempre ciertos problemas de fiabilidad, ¿no?, y ciertos problemas de tratamiento, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar a pensar en obtener los datos de formas distintas, ¿no? Por ejemplo, una forma que se está utilizando recientemente, ¿no?, y que yo creo que debería tener un buen futuro si realmente nos tomamos en serio la fiabilidad de nuestros datos, es el uso de encuestas semi-experimentales, ¿no?, con grupos de control, etc., ¿no? Todo esto nos permitiría tener datos de mucha mayor calidad para calibrar nuestros modelos, ¿no? Y este es un reto que indudablemente nos tendríamos que plantear en los próximos años en las ciencias sociales, ¿no? Quizá no específicamente en este proyecto, en el que ya vamos a trabajar con unas bases de datos dadas, pero sí en el futuro.